Bueno, buenas tardes a todos. Desde el Grupo de Desarrollo de Ecuador de la Asociación Internacional de Psicología Analítica IAP, es para nosotros un gusto poder realizar esta actividad de difusión a la comunidad y abierta al público. Casi siempre esperamos que analistas de distintas partes del mundo que visitan Ecuador puedan, aparte de acompañarnos en actividades privadas de la formación para ser analista, que también puedan compartir ideas, conferencias, análisis de películas para la población en general o público general, ¿no? En esta oportunidad quisimos aprovechar la visita de Ana María desde Colombia para poder dictar esta conferencia que es de la mediana edad y los retos del mundo interno. Un poco para que conozcan la trayectoria de Ana María. Bueno, ella es psicóloga por la Universidad de los Andes, donde también realizó estudios de literatura. Es especialista en psicoterapia por la Fundación Vértice de Bogotá. Especialista en psicología analítica por el Instituto Brasilero de Medicina de Río de Janeiro. Es analista junguiana por parte de la Asociación Junguiana de Brasil y miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Analistas Junguiana. Es psicoterapeuta con experiencia de más de 23 años en consultorio particular y fundadora y directora de la formación de analistas junguianos en Colombia y nuestra actual coordinadora o liaison del grupo de routers en formación como analistas junguianos en Ecuador. Un gusto, Ana María, bienvenida y bueno, esperamos aprender bastante de ti este ratito. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, David, por tu presentación. Para mí un gusto estar aquí con todos ustedes y también estar en estas tierras quiteñas que tanto disfruto y tanto me gustan. Y sobre todo la posibilidad de poder compartir con ustedes y conversar sobre este tema que me parece bastante relevante y no muy conocido y no muy divulgado de la mediana edad. Em, Sobre este tema he venido trabajando, investigando en los últimos años y realmente siento y creo, así como Jung lo decía, que es un tema en el cual la gente no tiene muchos elementos, ¿no? Para hacer una transición en este momento que entendemos como la mediana edad. Yo he querido hacer más que una conferencia, una charla muy abierta al público. Sé que en el público pues tenemos personas que no necesariamente son psicólogos y no necesariamente tienen un acercamiento a lo junguiano. Así que he querido hacer algo que permita a todos los participantes pues poder acercarse al tema de una manera amigable. Y por supuesto tendremos un espacio al final para conversar y para las intervenciones, preguntas que puedan ir surgiendo. Entonces voy a comenzar espérate, ok, lo que Jung llamó la psicología del amanecer y el atardecer, porque Jung abordó este tema no muy a profundidad, pero hizo algunas referencias a lo largo de su obra sobre lo que significaba este momento. Y Jung habló de estos dos grandes momentos en la vida, que los mencionó y los metafóricamente habló del amanecer y del atardecer. Dijo Jung, nuestra vida se compara a la trayectoria del sol. El atardecer de la vida tiene tanto significado como el período del amanecer. Solo se diferencian en cuanto al sentido y la intención. Y sobre esto he trabajado, por supuesto, desde la base junguiana, que es mi base y mi escuela de acercamiento psicológico, pero también he elaborado una mirada propia de este tema de la mediana edad que he compartido con muchas personas en este periodo de sus etapas vitales, con pacientes, en talleres, en diferentes situaciones y posibilidades de encuentro con el público que me han permitido compartirlo y que espero hoy poder comunicarles y poder conversar con ustedes. Entonces, viendo este esquema desde el nacimiento hasta la muerte,
¿verdad? Que sería como lo que abarca nuestro periodo vital. Jung le llamó psicología del amanecer a este periodo que va desde abarca nacimiento, infancia, adolescencia y adultez temprana, ¿verdad? Y el objetivo de esta etapa es desarrollar una personalidad y un proyecto de vida que se adapta a las necesidades externas. Aquí viene toda la lucha por el éxito, la preocupación por el mundo externo. Es decir, toda esta primera etapa del amanecer está caracterizada por una adaptación al afuera, al mundo externo, por generar, digamos, un camino propio en términos de una carrera, profesionales, hacer una familia, si esa es la decisión, generar un patrimonio, generar un nombre en términos profesionales, todo esto en adaptación hacia el mundo de afuera, ¿verdad? Y la segunda etapa, que es la psicología del atardecer, eh, sería el periodo de madurez, vejez y muerte, en donde el objetivo sería integrar los aspectos del inconsciente que contienen la vida no vivida del individuo y su potencial no realizado. Esto es súper importante, ¿no? La vida no vivida del individuo y su potencial no realizado. Esto lo voy a desarrollar más adelante. Y el objetivo de esta segunda etapa sería convertirse en lo que potencialmente uno ya es. Potencialmente, ojo, ¿no? O sea, es una potencialidad que está allí, pero no se ha desarrollado por diferentes razones que veremos más adelante. Y por supuesto, es un momento de preocupación por el mundo interno, por el adentro. Aquí ya construimos la estructura, la carrera, el afuera, el matrimonio, lo que sea, hay hijos, no hay hijos, lo que decidimos, pero en esta segunda etapa eso ya no es lo protagónico. El mundo de adentro, el mundo interno empieza a ser protagonista. Y eso tiene muchas implicaciones en las que vamos a entrar en un momento. Entonces, en medio de todo este contexto de psicología del amanecer y del atardecer, Jung dice, lo que la juventud encontró y necesita encontrar afuera, el hombre en el atardecer de la vida lo debe encontrar dentro de sí mismo, ¿no? Y, por supuesto, en la mitad de esto está lo que llamamos la mediana edad o la mitad de la vida, que no me gusta llamarlo así porque es muy literal y a veces hay gente que dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Un momento, si yo entro en crisis de la mitad de la vida a los 42, ¿quiere decir que me va a morir a los 84? No, por supuesto que no, no es así. No, no literalicemos esto. Entonces me gusta mucho más hablar de la mediana edad como un rango de tiempo que puede ser amplio, porque incluso no solamente son los 40 años, que es lo que más comúnmente se presenta, pero puede empezar desde los 36 años, incluso hasta los 50. Es lo que en general se da en este movimiento de transición de una etapa a la otra, desde el amanecer al atardecer, con esas características que estamos mencionando. Entonces, yo sé que en este público hay gente que está atravesando por la mediana edad, o los que ya atravesaron, o los que están antes de, y gente que trabaja con pacientes, que también creo que esto puede ser interesante, a ver estos testimonios hasta dónde suenan conocidos, ¿no? Estos son testimonios de pacientes que han acudido a análisis en este momento de su vida de la mediana edad. Era la persona más organizada con mis cuentas y mi dinero, pero en los últimos meses he olvidado algunos pagos y he tenido que pagar con recargo por primera vez en mi vida. Me desconozco. Esta frasecita me desconozco es muy frecuente en este momento. Otra. Antes vivía rodeada de amigos, salía de casa y salía cada fin de semana. Ahora solo quiero quedarme en casa. Este otro que es bastante común y que lo he visto en varias ocasiones, toda mi vida quise trabajar en finanzas e hice todo el camino, desde una carrera en una universidad hasta un MBA para lograrlo. He tenido una carrera exitosa y creo que estoy donde soñaba estar.
Solo que ya no es mi sueño, ya no me siento motivado, no puedo creer que esta sea toda mi contribución al mundo. Ahora quiero hacer otras cosas. Mi trabajo me desgasta. No quiero ir a trabajar, pero la verdad tengo miedo de soltar esto, que es por lo que he trabajado toda mi vida. Ahorita vamos a entrar un poco en esas características, pero como les digo, he encontrado este testimonio en diferentes representaciones y formas, sobre todo en personas que trabajan a nivel corporativo, en grandes empresas, que han ido subiendo posiciones a lo largo de su carrera, que se soñaban estar en una posición tipo CEO, en grandes, sí, como en altas posiciones en grandes empresas, en multinacionales y al llegar allí hay una decepción, hay una sensación de esto ya no es mi sueño, ¿no? Y eso es muy duro porque haber hecho todo el camino hasta allá y darse cuenta que ya no es eso lo que me motiva y lo que quiero y que ya lo logré, pero realmente no me satisface, es un momento duro que puede ser vivido de una manera difícil y traumática incluso, especialmente si no se tienen herramientas para entender qué es lo que está pasando y bueno, de eso se trata esta charla. Entonces, de estos cortos testimonios que he elegido para esta charla, bueno, ¿qué tienen en común estas personas? Y lo que en realidad tienen en común es que todos están alrededor de los 40 años, de este momento de la mediana edad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa alrededor de los 40 años donde se genera esta transición y este movimiento tan fuerte a veces y tan importante? Bueno, a los 40 años es muy común y muy normal que ya llevemos al menos 15 o más años trabajando, a veces en el mismo trabajo, 15 o más años con una pareja, la misma pareja puede ser en muchos casos, o sin pareja, 15 años o más viviendo en la misma ciudad, a veces en la misma casa. Es decir, hay una serie de situaciones que entran en estabilidad y que ya llevan años, ¿no? En el mismo lugar. Entonces ya son muchos años en un lugar, en un trabajo, con una misma pareja o en determinada situación que se queda allí. Y si a eso le sumamos que a nivel neurológico, entre los 36 38 años, ya las conexiones neuronales están muy arraigadas en términos de nuestros comportamientos, de nuestros hábitos, las actitudes, las creencias, las respuestas emocionales, las habilidades. Todo esto ya está muy consolidado a nivel neuronal en el cerebro en esa edad. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar. Podemos, existe la neuroplasticidad, pero es un momento donde ya estas redes neuronales suelen estar muy establecidas y por lo tanto tendemos a quedarnos allí, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos la famosa crisis de la mediana edad porque es un terreno muy fértil para que se dé esta crisis. Todos estos componentes de los que estamos hablando es un terreno supremamente fértil para entrar en una crisis que es esa famosa crisis de la mediana edad de la que estamos hablando hoy. Entonces, en este momento de la crisis, claro, como que mi gran pregunta es cómo se está expresando el inconsciente en esta etapa. Por supuesto, desde mi mirada junguiana, desde mi formación clínica, bueno, ¿a qué se deben y cómo se están dando todos estos movimientos internos con ese contexto y con estas características de las que estamos hablando? Y encontré que había algo clave en todo esto, que es el concepto de identidad, con el que empecé a trabajar para entender, ¿no? Este tema de la identidad en la mediana edad, porque como les decía, ya hay unos conceptos muy arraigados y unas redes neuronales muy consolidadas que también tienen que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos, quién creo que soy, cómo me defino. Y todo esto tiene que ver con la identidad que empecé a trabajar, incluso allí hay una imagen de unos talleres que he realizado con diferentes públicos, incluso en empresas que son muy interesantes,
porque la gente empieza a cuestionarse al ver como tan de frente el tema de cómo me veo a mí mismo y qué es realmente la identidad, porque la identidad es un proceso en permanente construcción. ¿No? La identidad no llega a un final, ni es que cumplí tantos años y ya este soy yo para siempre, ni mucho menos, pero sí tendemos a creer eso. Y muchas veces en edades ya más avanzadas, como ese famoso dicho de loro viejo no aprende, ya no le enseñes nada, ya no va a ser posible el cambio. Por supuesto que todo esto está basado en una visión de identidad muy, muy rígida y muy inflexible, que en realidad no es así. La identidad es un proceso en construcción. En estos días oía a una psicóloga mexicana que se llama Nilda Chiaraviglio, que me gustó mucho como lo puso. Ella decía, es que yo no soy de una u otra manera, yo estoy siendo. ¿Verdad? Yo no soy estudiosa, yo estoy siendo estudiosa. Yo no soy alegre, yo estoy siendo alegre. O sea, es abrirle la posibilidad de que esto es móvil, esto es flexible, esto puede ir cambiando y necesita ir cambiando a lo largo del proceso de individuación. Incluso yo lo planteo hasta la muerte. Es decir, nosotros somos una construcción permanente, afortunadamente, en todo nuestro periodo de vida. Esto no llega a un fin. Entonces, vamos a entrar como en dos grandes áreas. La primera que les quiero compartir es cuáles son los comportamientos y sentimientos típicos alrededor de los 40 años, de la mediana edad, y cómo funciona a nivel psicológico el conflicto que se presenta en esta etapa para saber qué hacer al respecto también, porque de lo que se trata es de entender para poder hacer algo al respecto, porque si no, todo este tema inconsciente va andando por sí mismo y es donde uno ve las verdaderas crisis. Entonces, en cuanto a las manifestaciones de esta llamada crisis de la mediana edad, yo he encontrado, digamos que a nivel del mundo interno y del mundo externo, diferentes manifestaciones. Y a nivel del mundo interno, he encontrado como tres grandes áreas que se ven afectadas en este momento vital. La primera, un vacío interior, una sensación de vacío interior que es muy común oír en este momento, que la gente dice es que siento un vacío, es que siento un vacío aquí en mi pecho, es que me siento vacío, ¿verdad? También hay un cuestionamiento al proyecto de vida que tiene que ver con este último testimonio que les conté. Y, por supuesto, una crisis de identidad en la que vamos a entrar. Empezando por el vacío interior, voy a compartir con ustedes algunos de esos síntomas que he identificado y que aparecen allí. Y en cuanto al vacío interior, el sinsentido, ¿no? Esa sensación de ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Yo para qué me levanto todas las mañanas? ¿Yo para qué hago lo mismo? ¿Yo para qué trabajo? Esta sensación que tiene mucho que ver y que mitológicamente hablando se relaciona mucho con el mito de Sísifo, que Sísifo fue castigado por los dioses. El terrible castigo de Sísifo era que al amanecer tenía que subir una gran, gran roca por una montaña muy empinada con todo su esfuerzo y en la tarde, cuando llegaba a la cumbre, soltar esa roca para que rodara de nuevo hacia abajo y en la otra mañana repetir otra vez la subida de la roca hasta la cumbre por toda la eternidad. Y esa es la sensación que acompaña a muchas personas en este momento de crisis de la mediana edad. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Trabajar para pagar los servicios? ¿Para qué? ¿Para comprar cosas? ¿Para qué? Pues, ¿cuál es el punto, no? Y eso está acompañado muchas veces de una desvalorización personal que se sale como de una objetividad que cuando llegan estas personas en consulta, miren, yo he visto gente brillante, con postdoctorados, con logros de todo tipo, diciendo, es que yo no he hecho nada en la vida, yo no he hecho nada, ¿cuál es mi aporte? No veo nada importante, pues yo he desperdiciado mi vida. Y es como tan contrastante verlo desde afuera que es entender que, claro, desde adentro hay una desvalorización constante que hace parte de este momento.
Por supuesto, acompañada de una pérdida de motivación, una sensación de estar estancado, ¿no? Es que ya estoy estancado, estoy paralizado, no sé, ya no me muevo, o sea, sigo en el mismo lugar de siempre o en el que llevo años, como decíamos ahorita, hay una sensación de estancamiento. También se pueden dar estas polaridades de querer aislarse del mundo o en la otra polaridad que es querer socializar permanentemente, estar en contacto con redes sociales, tratar de estar en el afuera, ¿no? Permanentemente, como muy probablemente sucedió en la primera mitad de la vida, pero que ahora es más una necesidad de volver atrás que algo genuino en la persona. Y por supuesto, es un terreno súper fértil para la depresión, para la ansiedad, estos síntomas, y claro, se pueden desarrollar fácilmente. Un duelo por la juventud, ese dolor de lo que ya creo que ya no puedo hacer, lo que dejé de hacer, lo que ya no hice, ¿no? Es que ya no fui mochilero, es que ya no viajé por el mundo a dedo, es que ya no sé qué más, es decir, cualquier otra cosa que se pueda ocurrir que solo se podía hacer en la juventud y ya no puedo porque ya tengo hijos o porque ya tengo que responder y mis responsabilidades, etcétera. Hay un duelo por la etapa de la juventud, ¿no? El miedo a envejecer, que además es muy propio de nuestra cultura occidental y que desafortunadamente tenemos mucho miedo y satanizamos mucho como esa etapa de la tercera edad y todo tipo de cosas se nos pueden ocurrir para sentir que no envejecemos y en eso vamos a entrar un poquito más adelante en las manifestaciones del mundo externo, pero hay un miedo a envejecer. La sensación del piloto automático, esto yo lo digo mucho, ¿no? Es como, por ejemplo, es que no, es que, a ver, yo me levanto, desayuno, me baño, me lavo los dientes, me cojo mi carro, me voy en un trancón de 1 hora hasta la oficina, trabajo hasta las 5 de la tarde, cojo el carro, me devuelvo en otro trancón, llego a la casa, como algo mientras veo Netflix y me voy a dormir. Y eso pasa todos los días. Por supuesto, la sensación de esto es absolutamente claustrofóbica, porque si no hay sentido y estoy en piloto automático, es esa sensación de estar robotizados, ¿no? De ir en piloto automático. Y claro, esta pregunta, y eso es todo, y eso es todo lo que hice con mi vida. Y de esto se trataba la vida, ¿no? Eso yo lo oigo muchísimo y es una pregunta muy genuina, muy genuina. O sea, las personas realmente están sintiendo eso, que esto es todo lo que hice. No es suficiente, por supuesto, es desde esa mirada. En cuanto a las manifestaciones que tienen que ver con el proyecto de vida, se cuestiona o parece derrumbarse eso a lo que le habíamos apuntado toda la vida, ¿no? Ese proyecto de llegar a ser el gerente de no sé qué cosa o el director de no sé qué otra o cualquier cosa que nos hubiéramos planteado y un camino que hemos avanzado hacia allá, pues se cuestiona o se derrumba. Yo tenía un profesor que lo ponía de esta manera que me pareció muy gráfico y que explica mucho y es como, él decía, toda la vida vamos poniendo peldaños en una escalera, ¿no? Vamos poniendo uno a uno peldaños en una escalera que está puesta en un muro y poco a poco vamos llegando hasta arriba de ese muro y en la mediana edad ya tenemos suficientes escalones para llegar hacia arriba, subimos esa escalera, nos asomamos arriba del muro y nos damos cuenta de que, ay, este no era el muro que yo quería escalar, pero ya pasamos toda nuestra vida construyendo la escalera. Y es duro, por supuesto es duro, o sea, ¿cómo así que tú no eras el muro si has trabajado toda tu vida, estudiaste tu carrera, empezaste desde ceros para llegar acá y ya no es lo que quieres, ya no es el sueño, ya no te satisface? Que tiene que ver todo con esto, ¿no? La sensación de haberle apuntado toda la vida a lo que no era, ¿no? Aquí son súper comunes las crisis de pareja, por supuesto, porque es parte del proyecto de vida. Se construye un proyecto de vida con otra persona, se planea hacia el futuro, en fin, se construye un patrimonio, lo que sea. Y en este punto se pone en entredicho, entre otras cosas, porque tiende a proyectarse en la pareja que la pareja es el problema, ¿no?
claro, porque es que no me entiende, porque es que sigue igual, porque es que se estancó, porque yo qué sé qué. Y es muy frecuente ver aquí este tema de crisis, que también lo vamos a hablar un poco en las manifestaciones externas, pero aquí hay unas crisis en general de relaciones, ¿no? Pero en parejas de mucho tiempo se suelen generar aquí movimientos fuertes. Este tema de la comparación es súper importante aquí, porque es muy fácil entrar en esa trampa de ver que todo el mundo ha logrado más que yo, ¿no? Entonces, claro, nos comparamos con los que creemos que han logrado más, no con los que creemos que han logrado menos, por supuesto. Entonces, es como ver que la gente ha logrado más, que la gente tiene más dinero, que la gente es más exitosa, que la gente tiene todo lo que un día soñó y miren yo dónde estoy, que no he hecho nada con mi vida. Esa comparación es muy fuerte, obviamente asociada a una sensación de he fracasado, ¿no? Y sumada a una presión social, porque también hay una sensación de haber fallado a las expectativas especialmente familiares, como haberle fallado a lo que todo el mundo esperaba de mí, a lo que la gente creía que yo iba a hacer y yo no fui y no lo logré. Entonces hay presiones sociales también en ese sentido que tienen que ver con no soy suficiente o no he hecho suficiente o no tengo suficiente o cualquiera de sus formas. Y en términos de la crisis de identidad, es muy común oír esto de no me reconozco, ¿no? Que esto nunca me había pasado, pero yo no era así, puede ser que esto me esté pasando, siempre he sido diferente, o ya no sé quién soy, no sé lo que quiero, porque es que si toda la vida le apunté a algo y eso ya no me satisface y ese ya no es el sueño, pues entonces ya no sé ni siquiera qué quiero. Y un anhelo por el pasado. Y aquí de una vez me adelanto un poco. Y por supuesto que no se trata de volver a ser quienes éramos, ¿no? No se trata de devolvernos, no se trata de ese momento que hubo antes de seguridad, de plenitud, probablemente de saber cuál era el camino, de seguir el libreto. No se trata de eso. Se trata de una nueva etapa y de entendernos desde un nuevo lugar que además es una oportunidad magnífica y maravillosa de desarrollo personal y de avance en nuestro camino de individuación. Entonces, esas serían como las manifestaciones en general, por supuesto, algunas de ellas del mundo interno. Y entrando al mundo externo, que no es otra cosa que yo las entiendo como formas de intentar huir de las manifestaciones del mundo interno. Como cuando vemos que ya no podemos y no sabemos ni cómo lidiar con lo que nos pasa internamente, viene el mundo de afuera a salvar la patria. Y son formas de intentar de huir de eso, ¿verdad? Y empecemos por el tema del cuerpo. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de el terror al envejecimiento. En esta etapa es muy común encontrar cirugías plásticas, cambios de look, cuanto tratamiento exista para vernos como nos creíamos que nos veíamos antes. Es muy común y es interesante que en la mediana edad mucha gente entra por primera vez a un gimnasio, se pone a hacer ejercicios, todo este tipo de cosas en una búsqueda de mantener un cuerpo joven, ¿no? Y de mantener una imagen de juventud, eh, por supuesto, no desde una elaboración interna, sino desde huir a esa realidad que se presenta de ya la juventud es una etapa que ha pasado y que empieza otro momento de la vida. El mundo social también es muy común, como les decía, ver divorcios, ver crisis de pareja. Aquí es muy común personas que buscan a través de aplicaciones y redes sociales como Tinder y ese tipo de cosas, buscando relaciones pasajeras, buscando aventuras con otras personas. La infidelidad es muy común en este momento. Las personas que tienden a aislarse demasiado, o como les decía, el que está todo el tiempo afuera saliendo viernes, sábado y domingo y busca amigos y tiene esa necesidad de socializar permanentemente. Este tema de las nuevas experiencias es muy interesante porque aquí, por ejemplo, aparece mucho el tema de las remodelaciones.
¿no? La remodelación de la casa, la remodelación de la oficina, alguna cosa nos inventamos para remodelar, que no es otra cosa que la búsqueda de remodelarnos nosotros internamente. Entonces, viene la remodelación afuera, vienen los viajes, muchas veces viajes exóticos, ese lugar nunca antes visitado, lejano. Esa es la búsqueda de lo nuevo, ¿no? De la novedad. Y en ese sentido, pasan muchas cosas y, por ejemplo, deportes extremos, que también aparece como esa necesidad de, no sé, tirarse en bungee jumping a los 45 años, pero en la búsqueda de sentir, ¿no? De salir de ese estancamiento, de vivir algo nuevo, de tener una experiencia extrema que obviamente, insisto, esto no es desde una elaboración interna, sino de una manera muy reactiva que además puede generar movimientos más complicados aún. El tema de los objetos, que todos conocemos el estereotipo del hombre de mediana edad que se compra un carro convertible, ¿no? Y se va por ahí siendo visible con su carro convertible, las compras, ¿no? Y las compras compulsivas o las compras de joyas, de tecnología, de ropa, de marca, de todo ese tipo de cosas que afuera se pueden sentir como un alivio, pero que siempre va a ser pasajero. Por supuesto, sabemos que no importa qué compremos, ni cuánto, ni de qué marca, ni nada de esto va a ser suficiente. Y precisamente cuando nada de esto es suficiente, de nuevo, hay una gran posibilidad de que se den adicciones, que como sabemos, ya es una búsqueda compulsiva, hay un comportamiento compulsivo que puede ser, como decíamos ahorita, a las compras, por ejemplo, a la ludopatía, el juego en casinos, ese tipo de cosas, o las adicciones químicas, al cigarrillo, al alcohol, a las drogas. Es un terreno supremamente fértil para esto y hay que tener mucho cuidado, por supuesto, pues porque todos sabemos aquí que el tema de las adicciones es que cada vez se necesita un mayor estímulo para lograr el mismo resultado. Y eso quiere decir que siempre vamos a estar aumentando y aumentando y aumentando ese estímulo, sea cual sea, para lograr un resultado, pues que al final, por supuesto, no va a traer ninguna solución ni va a generar ningún movimiento de equilibrio, que es lo que buscamos. Entonces, esto en términos de manifestaciones, como les digo, son algunas, hay muchas más, pero como intentando ponerle un poco de orden a todo esto que se puede presentar en esta etapa, esas son como las tres grandes áreas que identifico que están muy asociadas a este momento. Y ahora sí podemos pasar a cómo funciona a nivel psicológico este conflicto que se genera en esta etapa y esa comprensión de qué es lo que nos pasa a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque cuando entendemos y tenemos la posibilidad de ver qué es lo que nos está sucediendo, nos relacionamos de manera distinta con esa crisis o con ese momento que puede ser de mucha ansiedad y de mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, para mí, desde mi mirada, y con todo este contexto del que hemos hablado y desde la base junguiana, lo que se genera aquí es un desequilibrio entre dos grandes áreas. La primera es quien se ha sido hasta el momento, a lo que yo he llamado identidad adoptada, y quien no se ha permitido ser, que es lo que yo he llamado identidad excluida. La identidad adoptada y la identidad excluida, que ya las voy a explicar, para mí son como la manera de ver qué es lo que está en conflicto y cuál es ese desbalance interno que se está presentando en este momento. Y para entrar en la identidad adoptada, pues qué mejor que una imagen de nuestro maravilloso Kino, de lo que sucede a nivel de los mandatos familiares y de cómo el niño recibe una aculturación y unos mandatos y unas creencias en las que debe encajar. Esta imagen es muy interesante porque miren que es una casa y una familia, un papá y una mamá completamente cuadriculados, todo es cuadriculado, todo es a cuadros, incluso los árboles afuera son cuadrados. Y el niño pinta una espiral y los papás lo están regañando. O sea, no se vale, tú tienes que entrar en esta cuadrícula, punto.
y te adaptas así, entrando en esa cuadrícula. Entonces, la identidad adoptada es eso, es cómo nos apropiamos de ese entorno de la infancia que nos tocó vivir con la familia, como quiera que sea su composición, y el entorno que nos tocó vivir, y entramos en ese entorno, nos adaptamos a ello y lo llamamos identidad, porque además se vuelve eso, se vuelve yo soy eso, ¿verdad? En comparación y en oposición a la identidad excluida, que la identidad excluida es todo eso no permitido en la identidad adoptada, es decir, lo no permitido en esa familia, lo que los papás odiaban o prohibían, lo que el contexto también cultural desde ese contexto cultural era mal visto. Todo esto, ¿qué pasa? Lo excluimos, lo ponemos en un saco aparte y va para el sótano. Y eso pareciera que no tiene nada que ver con nosotros, pero también es algo que hace parte de nuestra identidad, solo que no lo vemos y no lo aceptamos como lo propio y por eso lo excluimos. Entonces, para entender un poco, demos un ejemplo. Imagínense un niño que crece en una familia probablemente costeña, donde hay mucha fiesta y hay mucha socialización y siempre hay visitas y siempre hay mucha gente en esa casa y siempre hay parranda y música y cuanta cosa. Y ese niño aprende a que ser divertido, ser el alma de la fiesta, está muy bien y desarrolla las habilidades muy inconscientemente, porque esto no es una decisión que uno toma como niño, esto por supuesto es inconsciente y se va dando como una manera de adaptarnos al entorno. Y este niño se vuelve un niño divertido, el que cuenta chistes, el que siempre hace reír, el que siempre hace alguna cosa y es el centro de las miradas, el que todo el mundo reconoce como el simpático, y ese niño se adapta de esa manera. Pero puede ser que en su adultez esa persona ya no le interesa ser el alma de la fiesta, ya no le interesa estar rodeada de gente, prefiere espacios aislados, prefiere irse un fin de semana a estar en la montaña, a estar cerca de un lago, a leer, a unas actividades más introvertidas y se sale de ese estándar que siempre vio como propio y que siempre vio como una identidad propia. Entonces, esa identidad excluida aparece y aparece como una necesidad interna, ¿verdad? Es una necesidad de la propia psique y una búsqueda del inconsciente de generar equilibrio y de generar compensación con lo que toda la vida hemos venido haciendo y repitiendo como si eso fuera todo lo que somos, cuando no es así, somos mucho más. Entonces, ¿qué es lo que pasa alrededor de los 40 años? Es que el inconsciente busca integrar aspectos que no se han permitido. Y esto obviamente genera problemáticas y genera esas problemáticas actuales que se presentan en la crisis de la mediana edad. ¿Qué pasa en este momento? Se presentan situaciones, por ejemplo, en donde no es posible quedarse en la zona de confort. Nos sacan de la zona de confort. Se dan emociones diferentes y no conocidas. Y por ejemplo, eso que siempre habíamos criticado en otros, ahora puede suceder en uno mismo. Y por ejemplo, esos juicios morales, esas cosas que veíamos como terribles en otros, nos pueden pasar. Y ya podemos empezar a verlo desde otro lugar. Entonces, trayendo esto a los ejemplos que, como saben, me gustan mucho para aterrizar todo esto, pues puede haber una persona que siempre ha sido controladora, se enfrenta a una situación de salud que no puede controlar y la saca de su lugar de control. Y eso pasa muchísimo, por supuesto. O una persona que siempre ha querido ser libre, entre comillas, en cuanto a las relaciones de pareja y ha criticado el matrimonio y la familia, de pronto comienza a sentir que quiere comprometerse en una relación y tener hijos. Y por supuesto, esto genera conflicto, ¿no? Porque, ¿cómo así? Pero es que yo nunca he querido esto, pero es que me parecía terrible, pero ahora siento que eso es lo que quiero. O una persona que ha sido sumisa y callada durante toda su vida
comienza a confrontar a otros o a pelear por sus intereses de manera inadecuada o exagerada, además, porque es que esto no viene suavecito, ¿no? O sea, el inconsciente no está pensando, ay, será un buen momento, será que no, el inconsciente tiene una función compensatoria y él va a actuar, y va a actuar con la intensidad que necesite actuar, ¿no? Y entre más polarizados y más estancados estamos, pues más fuerte es el movimiento del inconsciente para sacarnos de ahí. Entonces, por supuesto, esto genera situaciones que se salen de control y que pueden ser exageradas y muy inadecuadas. Y a todo esto lo llamamos crisis de la mediana edad. Esa es la famosísima, ¿no? Crisis de la mediana edad. Entonces, ¿qué pasa? De lo que se trata no es de volver a quienes éramos, que era lo que les estaba diciendo hace un momento, no es de volver a la identidad adoptada, no es de volver a ser quienes éramos, no sé, a los 25, a los 30, donde todo nos salía tan bien probablemente, donde estábamos tan contentos con lo que hacíamos, qué sé yo, ya no se trata de volver, no es un tema de regresar allí, es un tema de lograr equilibrio entre las dos identidades, porque tampoco es irse a la excluida, ¿no? No es irse al otro opuesto, que eso tampoco sería adaptativo, es generar un equilibrio entre la identidad adoptada y la identidad excluida. Y sobre esto dice Jung, la tendencia a negar los valores anteriores para favorecer a sus contrarios es tan exagerada como la unilateralidad anterior. No se trata de convertirse en lo contrario, sino de conservar los antiguos valores ampliados por el reconocimiento de su opuesto. ¿De qué estamos hablando aquí? De integración, de la posibilidad de integrar y de generar un equilibrio que nuestro mundo interno nos está pidiendo en este momento. Entonces, desde esta mirada, que por supuesto es solo una mirada de las muchas posibilidades, como siempre desde lo psicológico, y que no pretendo en ningún momento que esto sea la última verdad ni una mirada exhaustiva, pero es una manera que me ha permitido acercarme a la comprensión de este momento, pues, ¿qué podemos hacer para actuar frente a estos retos de esta etapa desde esta comprensión? Pues, ¿qué es clave? Identificar los aspectos de la identidad que están en conflicto, es decir, traer a la conciencia, tomar conciencia de qué es eso con lo que me he identificado toda mi vida y que ahora está en conflicto porque ¿cómo así que se me olvidó pagar los servicios si yo he sido la persona más organizada? ¿O cómo así que ahora me da pereza ir al trabajo si yo he sido trabajador por excelencia? O lo que quiera que sea, que podamos identificar en nosotros mismos que está chocando y que está generando esa angustia y ese desequilibrio, lo tenemos que traer a la conciencia. Por ejemplo, si logramos hacernos conscientes de que toda la vida hemos asumido una personalidad de sacrificio frente a los otros, que en este caso sería, es un ejemplo de una identidad adoptada, podremos abrirle espacio a la posibilidad de darnos prioridad a nosotros mismos. ¿Qué es eso? Una identidad excluida. ¿Por qué? Porque entonces si toda la vida viviste en un entorno con unos papás que te decían que tú no podías ser protagonista, que lo más importante era el servicio al otro, que vivimos para los otros, o donde tuviste que cuidar a tus padres de alguna manera, que pasa muchísimo también, pues adoptamos esa identidad, pero a menos que hagamos conciencia de eso, no podremos abrirle el espacio a este otro lado que está pidiendo pista, que es súper importante y necesario para generar equilibrio de nuevo, que es priorizarnos, que es empezar a ver el mundo desde otro lugar y ponernos en el mundo también cuando nunca nos hemos puesto y siempre nos hemos invisibilizado. Este es un ejemplo nada más. Otro ejemplo, si logramos hacernos conscientes de que toda la vida hemos creído que tener dinero está mal, porque esa era una creencia de los padres, además muy común, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica, desde esa conciencia podremos reevaluar esa creencia y darnos la posibilidad de reconciliarnos con lo económico en nuestra vida, que sería una identidad excluida. Y que esto pasa muchísimo, ¿no?
Es la lucha de yo por qué no tengo dinero, yo por qué me gasto todo lo que llega. Y cuando uno va a ver las creencias y qué es lo que pasa a ese nivel de identidad adoptada, pues se da cuenta que tiene todo tipo de mandatos negativos frente al dinero, como por ejemplo, no, es que la gente que tiene mucho dinero es corrupta, o no, es que la gente que tiene mucho dinero vive de tragedia en tragedia, cualquier cantidad de cosas al respecto, y eso se instala como identidad. Y de ahí no nos movemos, y por más que queramos y luchemos porque eso afuera se transforme, mientras no lo veamos y no lo traigamos a la conciencia, se va a seguir repitiendo, porque esos son los famosos patrones que nos impiden avanzar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? De hacer conscientes esos aspectos del mundo interno que están entrando en conflicto y generando problemáticas actuales, y más importante aún, permitirse esos nuevos aspectos. Ojo, esto es clave. Esos aspectos que están pidiendo pista y que buscan hacer parte de la personalidad para generar equilibrio, nos pueden dar miedo, nos pueden parecer absolutamente exóticos, nos pueden parecer la cosa más rara, porque es que yo nunca crecí en un entorno como ese, donde eso era permitido, donde eso era bien visto. Y eso tiene que reevaluarse, ¿verdad? Porque si no nos abrimos a esa posibilidad de integrar esos otros aspectos, vamos a seguir en la lucha de tratar de negarlos, pero ya en la mediana edad eso no es una posibilidad. Ya el inconsciente está tan cansado de quedarse en una sola polaridad, de cómo nos vemos a nosotros mismos, que dice, hey, ya no más. Y jala hacia el otro lado, generando todos estos movimientos que pueden llegar a ser muy complejos, pero que si entendemos lo que hay detrás, sí podemos abrirle la puerta y flexibilizarnos frente a situaciones, a comportamientos, a otras miradas del mundo que nos amplían y que nos hacen personas más íntegras y más equilibradas. Y ahí es donde está la enorme oportunidad. Dice Jung, el paso de la mañana a la tarde es una inversión de los antiguos valores. Es imperiosa la necesidad de reconocer los antiguos ideales, de darse cuenta del engaño de las convicciones que se defienden hasta el momento, de reconocer y sentir la falsedad de las verdades aceptadas, de reconocer y sentir toda la resistencia e incluso la hostilidad de lo que entonces llamábamos amor. La frase es increíble. Porque eso que entonces veíamos de una manera, aquí toma otro significado. Y ojo, no se trata, insisto, de negar todo lo que fuimos o de odiar o de eh, quejarnos de eso que fuimos y que aprendimos de infancia. Por supuesto que no. Traemos muchas cosas muy positivas de nuestra infancia, de nuestros padres, de nuestro entorno. Siempre habrá algo positivo y siempre, muchas veces es la mayor parte. Y todo eso nos sigue funcionando en gran parte. Lo que pasa es que no nos podemos quedar solo ahí. La identidad es un abanico enorme, enorme de posibilidades y nosotros somos mucho más que ese pedacito. Y el inconsciente no está dispuesto a que nos quedemos en el pedacito, felizmente, porque es que estamos desperdiciando todas esas oportunidades y esas posibilidades de lo humano que también somos. Entonces, de esa manera, podemos ayudar al mundo interno a pasar como a esas aguas tan tormentosas y tan difíciles de sacrificio, de sufrimiento, de no sé qué me pasa, de no me reconozco, no sé quién soy, y todos estos síntomas que hemos visto, a unas aguas más tranquilas, donde las oportunidades son increíbles y donde lo que viene es la posibilidad de crecimiento, entendiendo que la segunda etapa de la vida es diferente de la primera y necesariamente es diferente de la primera. Y ahí es donde tenemos que cambiar de actitud, flexibilizarnos y abrirnos a esas posibilidades. Entonces ya a manera de resumen y para abrir un poco la discusión, ¿qué vimos? Que hay unas manifestaciones propias del mundo interno y del mundo externo en cuanto a este movimiento de la mediana edad, que de lo que se trata es de encontrar un equilibrio y un punto medio que nos permita que esa identidad que hemos excluido siempre tenga un lugar sin que neguemos ni nos apartemos de la adoptada, sino buscando un equilibrio entre las dos
y que traigamos a la conciencia esos elementos que entran en conflicto en este momento para poder abrirles la puerta y abrir el espacio para ellos. Así que desde este lugar, la mediana edad y toda esta crisis se convierte en oportunidad, generando, por ejemplo, la posibilidad de una motivación diferente frente a la vida, la creatividad, esa palabra que se puso tan de moda en la pandemia, pero que en este caso creo que funciona y es ese reinventarse, ese verme desde otro lugar, esas posibilidades que se abren que yo nunca me imaginé que yo podría hacer esto o que me podría dedicar a esta otra cosa o dejar una carrera construida para construir otra, pero desde una motivación y un trabajo interno que lo permita. Lo que por supuesto va a llevar a una pasión por la vida, a una relación diferente con la vida y a un sentido renovado. De eso se trata y eso es posible, pero es posible si nos permitimos un trabajo interno alrededor de esto, una flexibilidad y una integración que probablemente implique un acompañamiento profesional, una búsqueda de un terapeuta, un analista que nos pueda acompañar en este proceso o muchos otros caminos que también son válidos para mirar hacia adentro desde esta comprensión. Lo importante es hacer algo y tomar esta conciencia de que sí se puede actuar y de que sí se puede generar un movimiento hacia una mitad de la vida, hacia una segunda mitad de la vida, que realmente nos permita esto, nos permita renovar el sentido y la pasión por la vida.